Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder dar inicio con nuestra segunda sesión virtual del día de hoy y en esta ocasión vamos a dar continuidad con los temas que veníamos disertando en la sesión pasada, específicamente dentro de la materia paradigmas de investigación educativa. Para ello, les pido por favor a los doctorantes que se van conectando a nuestra sala, si me pueden indicar por favor si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio. Muchísimas gracias. Hola, Lick, buen día. De mi parte sí la veo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por conectarse a nuestra sesión virtual del día de hoy. Gracias también que me están comentando en el chat. Vamos a dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden. Recordar que esta sesión está siendo grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto también se las impacto en plataforma. Y tal y como veníamos desarrollando en la sesión anterior, ustedes recordarán que hablábamos propiamente de la información o de las técnicas para recabar información dentro de los enfoques cuantitativos y de los enfoques cualitativos dentro de un proceso de investigación científica. Para ello, analizamos de manera genérica en qué consisten, cuáles son sus alcances, cómo se aplica propiamente dentro de un proyecto de investigación y en ese mismo sentido también retomábamos la importancia para que nosotros sentamos las bases teóricas y el día de mañana que llevemos seminario de investigación 1, 2, 3 y seminario de tesis, ya en un ejercicio profesional nosotros podamos validar cada uno de estos elementos. Y para ello, el día de hoy vamos a dar continuidad de manera específica con los temas, pero ahora a través de las generalidades de estos métodos que nos retoman nuestro temario, tanto del método cualitativo como del método cuantitativo. Primeramente, tenemos que partir acerca de esta validación de información, porque recordemos, cuando nosotros estamos adentrándonos dentro de la aplicación de búsqueda de información, de recopilación, por eso son paradigmas de investigación, todos aquellos elementos en los cuales tú como investigador, porque ahora estamos dentro de este posicionamiento, en una investigación educativa, todos estos elementos nuevos, todos aquellos elementos dentro de una búsqueda de información, todas aquellas posibles barreras o aquellos posibles, aquellas posibles limitaciones con las cuales nosotros nos encontramos en nuestro día a día, cómo poder suplirlas. O por el contrario, existen estos problemas o estas necesidades sociales y cómo nosotros poder acercar la información con la que se cuenta y poder aplicarlas para que luego entonces tengamos un mejor resultado. Y precisamente aquí es en donde nosotros vamos a aplicar las técnicas. Dentro de ellas vemos que las técnicas de investigación científica vamos a identificarla como este procedimiento que se considera como típico y también como válido dentro del ejercicio práctico, específicamente para nosotros obtener una información, pero que esta información sea aplicada o validada por una ciencia, ¿verdad? Entonces, aquí esta información va a ser también para poder obtenerla, pero también una vez que nosotros la tengamos, para poder transformarla. Esta transformación debe de ser o debe de perseguir un objetivo, que sea una incidencia o un impacto social positivo, porque lo que nosotros pretendemos es que mediante un proceso de investigación obtengamos información para que al momento de que exista un estado de necesidad, en base a la información con la que tú ya cuentas, pueda aplicarse y pueda tener un resultado positivo. Esto es precisamente para solucionar los problemas del conocimiento en las diferentes disciplinas científicas. Vemos como dato importante que todas las técnicas específicas, tanto las técnicas de investigación documentales y las técnicas de investigación de campo, que también se contemplan o se complementan con las técnicas cualitativas y con las cuantitativas, necesitan forzosamente un instrumento de aplicación. Ojo, eso es muy importante. Toda técnica de investigación necesita un instrumento de aplicación. Por ejemplo, si yo te digo, dentro de la técnica de encuesta, tú necesitas un instrumento, es decir, ¿cómo tú vas a hacer valer esta encuesta? Pues tu instrumento será propiamente el cuestionario, porque es la vía para obtener la información mediante una estructura de preguntas que en su conjunto tienen la denominación de encuesta. Entonces, la encuesta es la técnica y el instrumento es el cuestionario.
Cuando hablamos también, de ejemplo, dentro de la técnica de entrevista, la guía de los tópicos o de los puntos que se van a desarrollar dentro de cada cuestionamiento precisamente será el instrumento de aplicación. Ahora bien, cuando hablamos de la técnica, vemos que la técnica está íntimamente relacionada con los métodos de investigación porque aquí se tiene que utilizar para identificar cuestiones filosóficas, para identificar orígenes, para identificar la forma evolutiva, para identificar cómo va a suplir a partir de este resultado un estado de necesidad social, para también quizás no hay una información al respecto, entonces ahora tú como investigador, cómo a partir de este protocolo de investigación que estás realizando, vas a otorgar este resultado, ¿verdad? Imagínense, todos nosotros al momento de que estamos cursando o que cursamos la licenciatura, cursamos la maestría o en mi caso, cursé el doctorado, en su caso están cursando el doctorado, en algunos temas ustedes se han percatado que no hay información o que quizás la información es muy limitada o que quizás el léxico en el cual transmite la información simplemente no es de fácil entendimiento y eso que nosotros ya tenemos una formación, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que quizás no cuenta con estos elementos, pues obviamente va a ser mucho más difícil poder comprender lo que el autor está transmitiendo dentro de su escrito. Y por eso, quizás ustedes están elaborando su proyecto de investigación o su protocolo de investigación para hacer llegar una información mucho más sencilla o para hacer llegar información novedosa porque se desconoce, es un acontecimiento que está surgiendo y no hay mayores datos específicamente dentro de esta información. Entonces, precisamente por ello, ustedes están realizando este protocolo. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos tocando precisamente esto, es porque nos indica que la técnica forzosamente va a ir relacionada con los métodos de investigación para conocer de dónde parte, como te decía, primero por el método intuitivo, la respuesta que tú tienes acerca de este estado de necesidad, quizás con un método histórico, porque haya alguna información anterior, pero que ahora ya no esté actualizada y por tanto se necesita identificar el estado actual, la necesidad de la población que cada vez es más desarrollada y que en este mismo sentido, conforme va evolucionando, pues también las necesidades tienen que ir a la par para poder dar una respuesta. Entonces, aquí vemos que la técnica, pues si bien es cierto, se relacionó con un método intuitivo, también hemos visto que ya se relacionó con un método histórico. También existe un método sistemático. ¿Por qué? Porque lleva este orden secuencial de pasos. El método sistemático vemos que es este orden secuencial estructurado para poder llegar al objetivo que se pretende. Y las técnicas es precisamente eso, partir de una observación, luego entonces de una obtención de información, ya sea una técnica documental, ya sea una técnica de campo, en este caso del análisis de la información a partir de la crítica o de la opinión o de la forma consensuada en que tú realizas tu cruce de información y luego entonces en una información final o resultado. Entonces ya vimos de manera inmediata el método intuitivo, el método fenomenológico, el método deductivo, el método inductivo, los otros métodos de investigación, pero en cualquiera de ellos forzosamente debe de existir una correlación con la técnica. Sin embargo, también es importante que nosotros identifiquemos que no todos los métodos se relacionan entre sí y que no todos los métodos se relacionan con todas las técnicas. El único método por excelencia que nosotros podemos vincularlo o relacionarlo con todos los métodos o con todas las técnicas es el método científico. ¿Por qué? Porque este es el que a partir del estudio de la ciencia puede validar o puede desacreditar una información, pero los demás tenemos que investigar la naturaleza de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque cada tema es distinto. No es lo mismo el que va a aplicar María Catalina, el que va a aplicar Héctor, el que va a aplicar Evelyn. O sea, cada uno de nosotros va a tener una idea distinta, qué es lo que le está moviendo, en base a qué quiere hacer su tesis y obviamente cada proyecto va a ser diferente. Quizás algunos necesiten únicamente una técnica documental, otros necesiten una complementación tanto de campo como documental, o que en este caso se le denomina la aplicación de las técnicas mixtas, ¿verdad? Unos necesiten únicamente informes cuantitativos, otros sean cualitativos. Por eso se dice que va a ser dependiendo de la naturaleza de tu proyecto. Ahora bien, cuando hablamos dentro de las técnicas, es importante citar que existe una clasificación y por ello encontramos los tipos de las técnicas. Generalmente existen dos tipos de técnicas, que son las técnicas cualitativas y que son las técnicas cuantitativas. Y a su vez, estas se subclasifican tomando en cuenta el
predominio, ojo, muy importante, tomando en cuenta el predominio interno en cuanto a sus características, en cuanto a la forma de aplicar la técnica, en cuanto a la información que cada técnica me va a otorgar, en cuanto al procesamiento de la información y en ese sentido, si van a contener números, si va a ser únicamente datos que me otorguen una información desarrollada, como ya lo analizamos en la sesión pasada. Entonces, el tipo de información es aquella en que me va a citar el predominio específico de la técnica, ¿verdad? Ambos tipos de técnicas son frecuentes que se utilicen números y elementos, pero en cada uno en específico se va a desarrollar más datos en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos únicamente obtención de información numérica, entonces tenemos que especificar el tipo de técnica que me arroje datos porcentuales, que me arroje cifras, que me arroje números precisos. Y mis preguntas tienen que ser cerradas. Si quiero saber la ideología, si quiero saber los detalles, si quiero saber todos los elementos que existieron para detonar en ese sentido, pues entonces mis preguntas tienen que ser abiertas, como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿verdad? En donde la población objetivo me pueda dar información mucho más amplia. Entonces, cuando hablamos dentro de estas técnicas, vamos a empezar señalando cuáles son los enfoques diferenciados dentro de la técnica cualitativa que se debe de aplicar. Primero, la técnica cualitativa nos indica a su vez que contempla tres tipos de técnicas, es decir, se subclasifica. Dentro de ella podemos encontrar a la técnica de investigación documental, podemos encontrar a la técnica para la obtención de información de procesamiento y también podemos obtener la técnica para la obtención de información de campo. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas, pero repito, estamos hablando de la técnica cualitativa. Dentro de esta, la primera, les decía, que es la técnica de investigación documental. Dentro de ella nos indica que vamos a tomar en cuenta todos aquellos procedimientos que estén orientados ya sea para la aproximación, para el procesamiento o para la recuperación de información que se encuentre debidamente contemplada, ya sea en documentos, ya sea en algún soporte también que emane de algún documento, o sea, no sea propiamente el documento, pero sí un soporte que haya tenido este documento y que en ese sentido me vaya a otorgar una información documentada. Por ejemplo, cuando nosotros obtenemos una información de algún autor y empezamos a cuestionar quizás la autenticidad o quizás la negativa de ese autor porque sus elementos son muy vagos, ¿no? Entonces no me otorga esta certeza o no me remite a alguna fuente en donde yo compruebe esta información. Entonces, ¿cómo sé? Se me ocurre si Héctor Arón me está otorgando una información confiable si no me da un soporte de dónde le está obteniendo. A diferencia que Aarón me diga, bueno, esta información detallada me remite al libro tal, en la foja tal, del editorial tal. Entonces, si yo no estoy del todo convencida, puedo remitirme a esta fuente que Aarón me está citando y confirmo que en efecto estos son los elementos. Ahora sí, en base a estos elementos, veo que Héctor emite una opinión crítica y yo como tercera ajena, en este caso como lectora de la obra de Héctor, voy a emitir mi posicionamiento. Coincido con el autor por esto y por esto y por esto, difiero de Héctor por esto y por esto y por esto, o por el contrario, coincido en Héctor porque los elementos, una vez realizado un análisis comparativo, ahora con otro autor, mido este tipo de información. Entonces vemos cómo aquí también una lectura me puede emitir diferentes tipos de pronunciamientos críticos, unos que vayan acorde con los elementos que el autor primario me está otorgando, si son auténticos, si son fidedignos, si tiene una base confiable o no, y luego entonces también me dice, todo esto tiene que tener una base, ¿verdad? Un posicionamiento. Pero también dentro de esta técnica documental me dice que es importante que nosotros también retomemos que dentro de ella, repito, se encuentran o se deben de tomar en consideración las técnicas de lectura. Cuando hablamos dentro de las técnicas de lectura es importante porque nos presenta una aproximación del documento. ¿Qué es una técnica de lectura? Es la forma correcta en cómo cada uno de nosotros debemos leer, ¿no? Y me van a decir, a ver, doctora, con todo respeto, y estamos en grado doctoral, no nos va usted a venir a decir cómo debemos de leer.
Yo doy por sentado que todos sabemos, ¿verdad? Pero también existen técnicas correctas para saber leer. No nada más es agarrar una obra y fojearla, ¿no? Tenemos que identificar primero el tema objeto de nuestro interés. Segundo, conocer el preámbulo para saber si el contenido genérico de la obra me es de utilidad o no. Porque quizás yo les dejo, por ejemplo, un trabajo de investigación, ¿no? Y como ven que la materia se llama Paradigmas de Investigación Educativa, nada más busco el libro que diga paradigmas y sé que debe de venir la información. O sea, damos por hecho que debe de contener los temas que yo les pido. Y cuántas veces, incluso cuando anteriormente íbamos a la biblioteca, a mí sí me gusta, se pueden dar cuenta acá arriba, me encanta tener los libros en físico, aunque no le estoy restando crédito a la página web, que también es importantísimo, pero a mí, no sé, me apasiona leer. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que cada uno de nosotros tengamos este tipo de información, pero que ahora no tengamos un soporte o que por el contrario, cuando nosotros estemos utilizando la técnica de lectura, no sepamos ni cómo tomar un libro, que solo por el título nos dejemos llevar de la obra. Entonces, leyendo la solapa, leyendo el preámbulo, voy a saber si la obra realmente tiene lo que a mí me es de interés. O por el contrario, ¿cuántos de nosotros traíamos todos los libros y al finalizar veíamos que ni siquiera tenían los temas que a nosotros nos eran de importancia, ¿verdad? Porque no era lo que yo pedía. Entonces, de todos, de 5, nada más me sirve uno. Y ese uno, el autor no habla o no maneja un léxico jurídico de fácil entendimiento, porque muchos autores manejan un lenguaje muy rebuscado, ¿verdad? Entonces, hay tecnicismos que no entendemos. Entonces, a todo esto, me dice que una técnica de lectura es primero identificar la obra que tú quieres saber. Luego, entonces, saber identificar la portada, la solapa y el final para que también sepas de manera genérica el contenido. Por consiguiente, leer el índice, después checar la introducción, porque existe introducción que puede venir por capítulos, puede que el libro tenga 15 capítulos y yo nada más tengo la introducción del primer capítulo. Entonces tengo que leer cada introducción de cada capítulo, pero hay obras que nada más manejan una sola introducción y si no sabemos leer, damos por hecho que solo debe venir una introducción. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cómo también el arte de leer correctamente y de saber fojear o bien hojear un libro es para nosotros identificar cuando una obra nos está otorgando los elementos importantes. Y obviamente, ya que identificaste que en efecto esta obra te es de utilidad, ahora sí, utilizar este proceso de entendimiento al momento de leer no es empezar a cuestionar al autor. Leer es ponerte en la ideología del autor, primero para identificar lo que te está transmitiendo. Por eso es un paradigma de investigación educativa, porque a veces nosotros empezamos a leer y empezamos a cuestionar, no, es que este autor está mal por esto y por esto, pero primero tú tienes que ser empático, ponerte en el posicionamiento del lector para que tú empieces a entender la obra desde la postura del autor. Una vez que culmines, ahora sí, vas a ponerte desde tu posicionamiento, pero siendo objetivo, no dándote tú siempre la razón. Entonces, aquí, a partir de estos dos posicionamientos, ahora sí, tú ya puedes emitir una opinión crítica en base a la lectura que has analizado. Y si no tienes del todo los elementos, puedes requerir un tercer o un segundo autor para hacer un análisis comparativo. Y ahora sí, a partir de dos autores, quizás con dos posiciones completamente diferentes o con dos posiciones que vayan en el mismo sentido, tú ya puedas emitir una opinión crítica. Eso es lo que nos dice dentro de la técnica de investigación documental que se debe de hacer para realizar una técnica de lectura correcta. Debes primero identificar tu material de apoyo, tu cuestión documental, todo aquello que tú tengas como revistas, como libros, como, no sé, todo aquello que tú tengas y que puedas palpar y que puedas medir, forzosamente tienes que darle una lectura, identificar si te es de utilidad o no, para luego entonces poder aplicarla dentro de tu proyecto de investigación.
Después nos indica que también dentro de este tipo de técnica de investigación documental, que repito, estamos dentro de la técnica cualitativa, nos indica que debe de comprender también la reseña, el resumen y toda aquella forma de recuperación de información. Otra de las técnicas que contempla la técnica de investigación cualitativa son las técnicas para la obtención de información de campo. Estas nosotros podemos tomarlas en cuenta como investigadores dentro de los procedimientos del tipo sujeto-objeto. Ojo, explico. Cuando hablamos dentro de la técnica de investigación de campo, por naturaleza sabemos que es toda aquella donde nosotros como investigadores, para poder tener una información inmediata, nos tenemos que constituir en el lugar de los hechos, ¿verdad? En donde se suscitó un crimen o en donde está realizándose esta cuestión de necesidad de la población, se me ocurre, porque aquí existe, no sé, en esta escuela está sucediendo este tipo de circunstancia en específico, o en esta institución existe mayor analfabetismo, o en esta institución existen este tipo de prácticas de deserción escolar, o no lo sé. Primero, nosotros tenemos que focalizar en dónde está pasando y qué es lo que está detonando mi necesidad para poder crear este proyecto. Una vez de que tú ya lo identificaste, entonces te pones y también identificas que tú forzosamente necesitas aplicar técnicas de investigación de campo. No en todos los proyectos se realiza, solo en aquellos que por su propia naturaleza tú tengas que constituirte para obtener información en estos lugares. Habrán algunos que únicamente necesiten la técnica de investigación documental. Entonces, no pasa nada, van a tener totalmente la certeza con esta información. Pero hay otros que forzosamente necesitas obtener información mediante una técnica de campo, es decir, yendo al lugar en donde se están suscitando estos acontecimientos. Una vez, perdón, una vez que nos indica que tu proyecto necesita apersonarte, me dice que para obtener la información, esta necesita de dos elementos. Primero, el sujeto objeto de investigación a través de la observación. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, yo necesito investigar qué pasa en la escuela Flavio Paniagua, específicamente en el primer grado grupo A, porque los niños no leen, ¿verdad? Estoy focalizando mi población objetivo. Entonces, yo quiero identificar la cuestión de lectoescritura en ese grupo. Entonces, desde el momento que yo llego, no voy a identificar, no voy a ir con los niños porque esto, porque el otro, con la maestra. No. Primero es sujeto, objeto, sujeto, observación. Primero identifico, quizás me doy cuenta si existe afinidad entre los alumnos, si existe herramientas visuales que tenga el docente, si existe la mayor población que es urbana, perdón, si es indígena, no indígena, si existe, no sé, todo aquello que sin yo emitir una sola palabra me esté otorgando información, ¿verdad? Porque aunque yo no hable, con el simple hecho que yo les diga a cada uno de ustedes, habilítenme su cámara, yo me estoy dando cuenta si me están poniendo atención, si nada más te están conectados, si están haciendo otra cosa, etcétera, ¿no? Desde la observación, sin siquiera estar preguntando nada. Lo mismo pasa cuando nosotros aplicamos esta técnica. Entonces, desde ahí nos empieza a arrojar datos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si nosotros aplicamos este tipo de información de campo, pero nada más nos quedamos con la respuesta que a través de la palabra hablada nos otorga nuestra población objetivo, no puede ser del todo correcta. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo, doctora? Si se supone que estoy llegando en el lugar en donde realmente me van a dar la información base. Sencillo. ¿Por qué? Porque quizás la ideología de ese lugar, quizás estén amenazados, quizás una forma muy limitada en poder abrirse a las personas, entonces ya saben que me tienen que decir un sí o un no y su información va a ser limitada. Pero esta información de sujeto a sujeto y de sujeto a objeto, voy a realizar un cruce y me va a llevar a una información mucho más completa. ¿Qué pasaría si yo les estoy diciendo ahorita que estoy feliz y me ven llorando? Una cosa les dice la palabra hablada
y otra cosa les dice la cuestión de observación, ¿verdad? Que es completamente diferente la información que ustedes obtienen porque me realicen una pregunta a que ustedes me estén viendo. Ni siquiera me pueden estar preguntando. Si me ven llorando, intuyen que estoy triste y puede ser por un problema, puede ser por una pérdida, puede ser, no lo sé, pero de que mi emoción es la tristeza, lo es, ¿verdad? Lo mismo pasa con esta técnica de investigación de campo. Entonces, regreso. Lo primero que se tiene que hacer es sujeto-objeto, sujeto-observación. Toda la información que tú puedas recabar a través de la vista, tienes forzosamente que empezar a realizar este borrador porque es información que tú tienes que complementar o realizar en cruce de información con la información que va a venir después, que ahora sí es lo que todos conocemos y que ahora se le da la nominación de investigación de campo a la obtención de información que tú tienes, pero ¿de qué? De sujeto a sujeto, observación participante. A ver, Eliana Astrid me dice que es, estoy leyendo tu chat, observación participante. Claro, es la observación que tú realizas, la primera, observación del investigador. Es la que tú realizas con observación objeto, observación sujeto objeto, la que tú realizas por medio de la observación. La segunda obtención de información dentro de esta técnica de investigación de campo es la que se le conoce de sujeto a sujeto. Ahora sí, yo me estoy apersonando en el lugar de los hechos, entonces ya empiezo a aplicar, se me ocurre mi encuesta, ¿no? La entrevista a todas las preguntas que tú me tienes que responder, ¿verdad? Y que forzosamente voy a obtener un resultado. Entonces, aquí te das cuenta que obtengo dos tipos de resultados que pueden ir en el mismo sentido. Lo que estoy observando va acorde con lo que me estás diciendo y únicamente me sirve para reafirmar información. Pero cuando existen datos completamente distintos, tengo que plantearlos dentro de mi proyecto de investigación porque también es información muy válida que me está detonando que ahí existen otras circunstancias que forzosamente tienen que ser objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no van acorde con lo que me están dando de resultado. Entonces, aquí puede ser que se ejerza violencia, puede ser que existan otro tipo de factores que estén detonando en este tipo de circunstancias. Entonces, esta información donde hay dos tipos de resultados, aquí se da cabida a que el investigador emita un posicionamiento mediante la crítica. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes decir, ¿por qué te quedas con la información que obtuviste únicamente mediante la observación? ¿O por qué tú le das mayor crédito a la información que obtuviste por medio de el sujeto-sujeto? Obviamente, manifestando los elementos que motivaron a inclinarte por tal posicionamiento, para que yo como lectora, al momento que esté haciendo uso de tu proyecto, tenga todos estos elementos, ¿verdad? Porque el autor, pese a que tenía esta información distinta, se quedó con lo que él pensaba. No, puedo decir es que no es objetivo, ¿verdad? O por qué sí lo está haciendo. Entonces, todo esto forzosamente debe de venir en tu proyecto de investigación, por ello es un paradigma. Son todos aquellos elementos que tú te estás encontrando como investigador al momento de realizar tu proyecto y que lo vas a encontrar al momento de que estés aplicando tu técnica cualitativa específicamente dentro de la obtención de información de campo, ¿verdad? Ahora, vemos que otra de las técnicas que también se encuentran de manera específica dentro de las técnicas cualitativas son las técnicas de procesamiento de información. Dentro de estas técnicas de procesamiento de información son las que se aplican a las técnicas de campo. Entonces, aquí como te decía, estas técnicas de procesamiento de información son aquellas que van a quedar únicamente bajo el entendimiento de quién, de ti como investigador. ¿Por qué? Porque te decía, es esta validación de información que tú le estás arrojando a un dato específico, ya sea el que tienes de sujeto a sujeto o el que tienes de sujeto a objeto, manifestando los elementos que motivaron a emitir ese resultado. Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando dentro de las técnicas de procesamiento de información, vemos
que otro punto importante son los diseños de las técnicas, ya que estos diseños de las técnicas son las formas, los documentos, las vías en cuanto a la estructura que nosotros debemos realizar y debemos aplicar al momento de estar llevando a cabo una técnica de investigación, cualquiera que sea, ya sea cualitativa o cuantitativa. Entonces, este diseño de la técnica va a ser el documento que nosotros como investigadores nos permita respaldar la información, nos permita explicar la información contemplando cada uno de los elementos con los cuales nosotros obtuvimos o justificamos nuestros datos y luego entonces también determinar si el instrumento que estamos utilizando es el correcto. Recuerdan ustedes que hace rato yo les decía que cada técnica tiene un instrumento. Por ejemplo, recordarán que cuando yo les citaba a la encuesta, pues la encuesta tiene su propio instrumento que es el cuestionario. Entonces, ¿cómo medir si mi instrumento es el correcto? ¿Cómo medir si el cuestionario lleva acorde las preguntas que se necesitan para que yo obtenga el resultado que espero? O qué está faltando dentro de este instrumento para que la validación de la técnica sea la correcta. Esto precisamente es lo que a mí como investigador me va a detonar en una opinión crítica. ¿Por qué? Porque tengo primero que analizar que esté utilizando la técnica correcta y que dentro de la técnica esté utilizando el instrumento correcto para poder validar la información que emane de esa técnica. Dentro de los documentos que deben acompañar cada proceso de investigación, y específicamente tomar en cuenta los diseños de la técnica son primero, nosotros tenemos que identificar las causas que nos llevaron a la elección de esa técnica en específico y que le posicionaron jerárquicamente el mayor posicionamiento que las demás. ¿Por qué? Porque quizás yo pienso que esta información es la que va a complementar o la que va a detonar una respuesta a mi proyecto. Entonces, aplicando esta técnica y aplicando este instrumento, llego a este resultado. Es decir, estoy justificando, estoy otorgando las razones por las cuales aplico esta técnica y genero un resultado. Otro de los elementos que se deben de tomar en cuenta en el diseño de la técnica son las definiciones conceptuales de la técnica. Primero tengo que conocer realmente en qué consiste la técnica cualitativa y en qué consiste la técnica cuantitativa. La cualitativa sabemos que es la que nos describe, la que nos detalla, la que nos da una visión general, la que nos puede dar una diferenciación entre conceptos, etcétera. Y la cuantitativa es la que se aboca a datos numéricos, porcentuales, estadísticas, etcétera. Entonces, tú tienes que identificar qué es lo que pretendes con tu proyecto, porque en base a eso sabrás hacia qué técnica inclinarte. Y dentro de esa técnica, ya hablábamos hace rato, existe a su vez una subclasificación para saber dentro de esta técnica cuál voy a aplicar y cómo la voy a impactar, qué resultados me van a dar y cómo lo voy a plantear dentro de mi proyecto de investigación. Otro de los elementos que también me dice que se deben de tomar en cuenta dentro del diseño de la técnica es la población objeto con la que se pretende aplicar el instrumento y la descripción del contexto. Aquí es importante y recordarán que yo se los comentaba en nuestra sesión pasada. No es lo mismo hablar de una población objetivo donde voy a aplicar mi instrumento. ¿Por qué? Porque es de donde yo voy a obtener mi información. Si regreso al ejemplo de hace rato, yo quiero saber la detonante del analfabetismo en el primero A o de la lectoescritura en el primero A de la escuela tal. Entonces, mi población objetivo en donde yo voy a aplicar mi instrumento es en los 40 alumnos del primero A de la escuela tal, ¿verdad? Mi población objetivo. Pero también, ¿qué me dice? Debes de tomar en cuenta hacia dónde vas a impactar. Donde yo voy a impactar no es a esos niños. Quizás yo quiera dirigir mi proyecto, se me ocurre, a la Secretaría de Educación para que focalicen el estado de necesidad que hay en ese grupo. Quizás para que exista un cambio de maestro. Quizás para que otorguen mayores recursos en cuanto a material. Quizás para que exista, no sé, se me ocurre, veo que los niños no aprenden porque no tienen dinero, no tienen útiles escolares, no tienen las herramientas básicas con las cuales ellos poder apoyarse para poder continuar en su proceso formativo. Entonces, pues quizás becas. Entonces vemos que primero mi población objetivo, de donde voy a obtener mi información y voy a aplicar mi instrumento y la técnica,
es en el primero A. Y a donde yo quiero impactar es en la Secretaría de Educación. Entonces vemos cómo acá hay dos poblaciones diferentes y que tú como investigador debes de tener claro, porque también en ese sentido es cómo vas a diseñar, estructurar y el léxico que vas a emplear dentro de la elaboración de tu protocolo de investigación. Otro de los elementos también es, hola, hola, ¿me escuchan? Doctora, Sí, la escuchamos, doctora. Muchas gracias. me sacó de la plataforma, pero lo importante es que ya pude regresar. Desconozco por qué me botó de la plataforma, quizás porque estaba hablando de la Secretaría de Educación y que tiene que impactar en más becas, no lo sé. No fue del todo logrado, esperemos que no, pero bueno, regreso entonces. Estoy leyendo también sus chats. Ok, bueno, entonces regresamos. Cuando nos está diciendo que nosotros también, como investigadores, tenemos que centrar este diseño dentro de la técnica, es precisamente en tomar en consideración el instrumento de la técnica. Este instrumento de la técnica son todas aquellas formas en que nosotros vamos a explicar o vamos a plantear una congruencia entre lo que dice la cuestión teórica y la cuestión dimensional. Por eso es el instrumento de la técnica, el lenguaje ordinario, los conceptos que vamos a emplear, todo aquello que parte de una cuestión teórica y todo aquello en donde nosotros impactamos. Te voy a poner otro ejemplo. Hace rato te decía, quizás nosotros queremos focalizar, no sé, algún tema de nuestro interés, como hace rato comentaba, y estamos en grado doctoral, pero quizás hay alguna información que no tenemos, que hemos buscado y no hay libros o no hay información y nos damos cuenta de estas barreras y de estos vacíos o lagunas que existen o las los pocos autores que lo plantean es en un lenguaje muy rebuscado, ¿verdad? Y que es de difícil entendimiento. Eso es lo que nos dice este punto en específico dentro del diseño de la técnica. Tienes que saber, y va en correlación con la anterior, de dónde obtienes tu información y a quién quieres impactar, porque también el lenguaje que tú utilices debe ser de fácil entendimiento, porque si no, simplemente no va a tener una aplicación o no va a tener el impacto que tú pretendes que sea de utilidad. Si tú quieres incidir porque no hay información al respecto, entonces el lenguaje que tú tienes que utilizar es claro, plantear tu información base, los resultados que obtuviste, tus fuentes, etcétera. Esto no lo tienes que dejar a un lado. Por ello, dentro de un proyecto de investigación viene el marco referencial, viene el marco teórico, porque es en donde tú tienes que ir desarrollando todas tus fuentes. Pero también lo tienes que hacer en un lenguaje común, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros que pueda hacer uso de tu obra lo entienda, pero que también te lleve con un hilo conductor, que exista una correcta redacción, ¿verdad? Que existan las cuestiones ortográficas, las cuestiones gramaticales, que exista un hilo secuencial que lleve un inicio, un durante y un después, porque si no, entonces, aunque tu información sea perfecta, si no sabes transmitirlo, el lector no le va a entender en lo absoluto, porque inicias por el final, luego pones lo de en medio y terminas con el principio. No va a haber un orden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí me está indicando dentro del diseño de la técnica, que debe existir este elemento como instrumento de la técnica, que debe existir un lenguaje acorde a la población en donde tú vas a ir referenciada para que tenga el impacto que deseas, tu población en la cual tú pretendes impactar. Después, otro de los elementos también dentro del diseño de la técnica es que se deben de tomar en cuenta las previsiones acerca de la manera en que se va a procesar la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos. Esto es, por ejemplo, toda aquella información que ya obtuviste, cómo la vas a complementar, porque quizás aplicaste las dos técnicas, ¿verdad? La técnica de investigación cualitativa y la técnica cuantitativa. ¿Cómo puedes, sin señalar por separado, porque se supone que ambas técnicas deben ir hacia un mismo objetivo? Entonces, si tú me dices que impactaste al primer grado grupo A y tuvo un beneficio de 20 personas, entonces me estás citando una investigación cuantitativa. Entonces, ya complementala con la técnica de investigación de campo emanada de la técnica cualitativa, en donde te diste cuenta que los alumnos tenían este estado de necesidad porque no llevaban el uniforme, porque no tenían los útiles escolares, porque se encuentran en una extrema pobreza, porque no presentan esto, etcétera, ¿no?
estás utilizando las dos técnicas, la técnica cualitativa y la técnica cuantitativa. Estás explicando los datos precisos o el resultado que te llevó la técnica cuantitativa, estás citando el resultado de tu encuesta, estás precisamente señalando que fue una población muestra, porque únicamente me estás haciendo referencia a que tuvo un impacto para 20 alumnos, porque fueron los que ese día llegaron. De los 40 alumnos, nada más llegaron 20, y en esos 20 tú aplicaste la encuesta y te dio este resultado, entonces tienes un 50% de certeza en el resultado que estás transmitiendo. Pero si te das cuenta, lo estás haciendo de una manera sencilla, que es un lenguaje común a cualquier persona. Estás aplicando los dos tipos de técnicas, estás conjuntando tu información y no me estás llevando a tecnicismos, a cuestiones rebuscadas o señalando la técnica cuantitativa me arroja esto y esto y esto y esto, la técnica cualitativa esto y no, porque es una misma información. Y yo como lectora necesito todo esto complementado para que yo diga, en efecto, Sandra Cepeda me está otorgando esta información confiable, fidedigna, certera, me cita estas fuentes, utiliza estas técnicas, pero ya como lectora, ¿verdad? Porque si Sandra me empieza a decir, la técnica cualitativa consiste en esto y esto y esto y esto, y utilicé esto y me llevo a esto. Para mí como lector es tedioso, porque si yo quisiera saber la estructura de un proyecto de investigación, pues entonces me voy a un libro que me diga la teoría. Se supone que si yo estoy leyendo la obra donde me indica el analfabetismo, la deserción en el primero A, es porque yo quiero saber la problemática, el resultado, qué se hizo y cuáles son las propuestas. No quiero que me diga, el planteamiento del problema es esto, la hipótesis es esto, la técnica cualitativa es esto, la técnica tal es esto. No, ¿verdad? Porque eso al menos no es lo que cada uno de nosotros espera cuando tiene una obra. Repito, salvo que sea netamente cuestiones teóricas, entonces sí, pero porque apenas estamos empezando a comprender y a conocer la estructura que debe llevar. Pero caso contrario, ya queda en ti como lectora que empieces a desmembrar todo lo que contempla el proceso de investigación que utilizó Sandra Cepeda, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando nosotros continuamos dentro de estas técnicas específicas, vemos que también es importante otro elemento, que son las técnicas de investigación documental. Dentro de estas técnicas de investigación documental son todas aquellas fuentes de información que utilizamos dentro de un proceso de investigación que se denominan unidades conservadoras de información. Estas unidades conservadoras de información trata acerca de toda aquella información que nosotros podemos obtener a través de documentos, pero que son emitidos propiamente por validación, ya sea de elementos que nos otorgaron las personas, las instituciones, los conversatorios de información, también las publicaciones, los estados de arte, los estados del conocimiento, las tesis, las bases de datos, las fuentes electrónicas que encontramos ahora a través de la web y todo aquello que nos permita almacenar o que nos permita contener una información. Dentro de ellas también es importante que nosotros identifiquemos que existen, así como hablamos de los métodos o de las técnicas cualitativas, ahora hablemos de las técnicas cuantitativas, que son propiamente una metodología de investigación que también tiene características y, como ya dijimos en la sesión pasada, se caracteriza por utilizar números y estadísticas para poder analizar datos y para poder también obtener información confiable. Dentro de sus principales funciones podemos encontrar datos cuantificables, es decir, que puedan ser expresables en números o en cantidades. También nos dice que se caracterizan por poseer instrumentos estructurados, ya que todos los datos que se vayan recopilando con instrumentos de investigación estructurados son en base, por ejemplo, a cuestionarios, alguna aplicación en un software, etcétera, ¿no? Aquello que podamos nosotros medir y validar un resultado. También se debe de basar en el tamaño de la muestra, ya que como se basa en datos porcentuales, bueno, de la población tal, como ejemplo, ¿no? De 100 personas impactamos en 25 personas, entonces el resultado me indica que es el 25% probable porque me arrojó este tipo de resultado, ¿no? Es una muestra del total poblacional. También me dice que otra de sus características es la repetibilidad, es decir, que los datos de investigación cuantitativa pueden repetirse o replicarse, porque estamos hablando de una misma base, ¿verdad? Un mismo foco de atención o una misma forma de donde nosotros estamos obteniendo la información. Nos indica que otra de sus características es que deben ser preguntas claras.
Las preguntas claras deben ser precisas y deben ser también cerradas, porque dentro de la misma pregunta no debe de caber duda a que te den más respuestas. Debe ser una sola y debe ser precisa, ¿verdad? También me dice que otra de las características es la organización de datos, ya que los datos se empiezan a jerarquizar, estructurar u organizar en tablas, en cuadros, en figuras o también en algunas formas que se consideran como no contextuales, pero que también son de fácil ubicación de información porque la información, repito, es precisa. Y también me indica que dentro de estas funciones de la cuestión, dentro del tipo de técnica cuantitativa, se basa en una investigación causal. ¿Por qué causal? Porque los proyectos pueden utilizarse para investigar relaciones que van surgiendo y que no se tiene alguna información o algún número o alguna estadística o alguna probabilidad, y por eso son emitidos de manera inmediata como casos fortuitos. Otro de los temas importantes son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Vemos que la educación tiene como función principal poder formar o preparar a los estudiantes a través de qué? De la socialización, de la interacción de persona a persona, ya sea con compañeros, ya sea entre docentes, alumnos, ya sea otorgando herramientas para que el niño o el alumno se desarrolle o interactúe dentro de todos sus diferentes roles que va teniendo en la sociedad. Por ejemplo, que tenga habilidades para comunicarse, ya sea con sus compañeros, ya sea en la iglesia, ya sea en algún club, ya sea, no lo sé, en todos aquellos lugares en donde el niño realice su día a día, pues que también pueda familiarizarse, socializar, comunicar, relacionar, etcétera, ¿no? Entonces, es este proceso de integración de una persona en un medio social. La socialización vemos que se da cuando esta persona, cuando el individuo aprende valores, aprende normas y también identifica los roles que le van a permitir desenvolverse, pero de manera correcta dentro de una sociedad. Dentro de los principales agentes socializadores vemos que juegan un papel importante la familia, la escuela, la religión, los grupos de referencia, las amistades y los medios de comunicación y estas nuevas herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de la familia como principal, elemento base, ¿por qué? Porque es el núcleo familiar de donde surgen, donde nacen los valores, donde está la mayor parte del día el niño. Entonces, se dice que es el principal agente socializador, ya que las primeras interacciones de los niños son precisamente con su núcleo primario, padres, hermanos, tíos, primos, no lo sé, dependiendo cómo se encuentre estructurada la familia. Vemos que a veces hay nada más la familia monoparental, etcétera, ¿no? Puede ser desde la más pequeña, papá, mamá, o puede ser desde la familia que la comprenden todas las personas, tíos, abuelos, primos que se encuentran en una misma familia o que se encuentran bajo un mismo techo. Entonces, con quienes el niño vaya desarrollándose desde su nacimiento y cómo empieza a tener esta comunicación, este vínculo de unos con otros. Después vemos que el segundo agente socializador es la escuela. ¿Por qué? Porque es el núcleo también base, porque los niños comienzan su educación formal a una temprana edad y que también pasan el mayor tiempo después de la casa en la escuela, y que también aquí aprenden hay códigos de conducta, aprenden valores, desarrollan actitudes, empiezan también a establecer este tipo de vinculación porque empiezan a detonar en la integración con nuevos compañeros, empiezan a identificar con quiénes son más afines, qué conductas están pues mucho más comunes hacia lo que ellos viven en casa, empiezan a ubicar también o seleccionar sus amistades. Todo esto también se detona dentro de la escuela. Después aparece la religión, que es un elemento que introduce al individuo en un entorno sociocultural, porque ella empieza también a permear otro tipo de valores que también inciden dentro de un proceso formativo. Después hablamos de los grupos de referencia. Son todos aquellos en donde el individuo acude, por ejemplo, los jóvenes, que se sientan inadaptados, incomprendidos y que también deseen acudir, no sé, a algún tipo de rehabilitación, etcétera. Entonces son grupos de referencia porque te van a brindar este tipo de requerimiento de atención que tú necesitas, pero que también te das cuenta que existen otras personas que presentan estos mismos elementos o estos mismos patrones y que también empiezas a tener esta forma de vinculación o de interacción. Luego encontramos las amistades.
Es otro de los agentes socializadores muy influyente, especialmente en la adolescencia y los primeros años de adulto, porque aquí es en donde empieza a marcar las pautas, los cimientos o cómo te vas a desarrollar dentro de una sociedad, teniendo propiamente estos agentes positivos o negativos, ¿verdad? Porque las amistades pueden incidir en cualquiera de estos puntos. Y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías influyen en el pensamiento colectivo, creando costumbres, cambiando pensamientos de las personas, porque pues ya vemos, ¿no? Que en ocasiones podemos estar dentro de una familia o podemos estar todos los integrantes de la familia en casa, pero ahora ya empezamos a ponderar otros factores, ¿no? Estamos a la hora de la comida y cada uno está con su teléfono celular, ¿no? O está el niño, el bebé, ya con la pantalla del televisor. Entonces ya no hay esta comunicación. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo te sientes? Desde cuestiones muy sencillas, muy fáciles y que incluso ni siquiera nos damos cuenta, pero pasamos mucho más tiempo con el teléfono, ¿no? Como incluso un meme que pasa, es que adoro a mi hijito y el niño ya se acaba de caer y tú estás publicando eso en la red social, ¿verdad? O sea, cómo también este tipo de situaciones, las redes sociales, las plataformas digitales, llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese Instagram, nos están cambiando. Ya se está perdiendo este tipo de valores, se está perdiendo esta forma de interactuar de persona a persona y que desafortunadamente si nosotros no creamos conciencia porque sabemos que estamos mal, pero no hacemos nada por cambiar. Esa es la parte más triste. Entonces, todo ello también influye dentro de estos agentes socializadores, ya que los agentes socializadores, bueno, vemos que son todos aquellos elementos que determinan en gran medida la socialización de las personas como parte de una sociedad. Estos agentes pueden ser individuos, pueden ser grupos o pueden ser instituciones que influyen directamente en el individuo y en su comportamiento con la sociedad. Otro de los elementos también importantes es propiamente cómo nosotros vamos a aplicar estos agentes socializadores en nuestro proyecto de investigación. Bueno, pues ya sabemos que aplicando los métodos, aplicando las técnicas correctas, nosotros vamos a identificar cómo también estos agentes socializadores impactan, repito, positiva o negativamente y que también se deben de tomar en cuenta al momento de que nosotros estemos estructurando nuestro protocolo de investigación. Bueno, estimados doctorantes, me acaba de indicar plataforma que hemos culminado con nuestra sesión virtual del día de hoy, pero no me gustaría cerrar sin antes escucharlo. Si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto lo pueden realizar y si no, con ello estamos dando por culminada nuestra intervención. Adelante, por favor. ¿Nadie? Ok. Bueno, estimados doctorantes, agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto y un placer haber participado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordar, como les indiqué al principio de nuestra sesión, que esta sesión fue grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Ya se pudieron cerciorar que se encuentra la primera sesión virtual ya debidamente señalada y en ese sentido también nuestra segunda sesión. En el mismo tenor, no me resta más que recordarles que se tiene hasta el próximo sábado como fecha límite para que me puedan hacer llegar sus actividades y visualizar que antes de que la compartan, por favor verifiquen que le dan el permiso de lectura al público, porque si no, después por ello en el chat les estoy pidiendo que se pongan en contacto porque existen esas barreras dentro del proceso de análisis. También comentar que deben emitir sus 2 comentarios en foro, uno en razón a cada uno de los temas que se señalaron dentro de las sesiones virtuales. Un comentario de la sesión pasada y un comentario de esta sesión y con ello ustedes estén cumpliendo en tiempo y forma con los criterios de evaluación. Ha sido un placer, reitero, poder coincidir. Deseo a la postre volver a tener la oportunidad de poder ser partícipe en su proceso formativo y si no fuese así, les deseo el mayor de los éxitos en las subsecuentes materias. Tengan un excelente fin de semana y como siempre estoy para servirles. Hasta luego.